Lo veíamos en vivo ya hace algún rato. Hoy en la Florida comenzó el cultivo de la primera plantación de cannabis autorizada con fines medicinales. Y por otra parte, se realizó el seminario Uso de Marihuana, una mirada con foco en la salud, en el que expertos advirtieron los riesgos del consumo de la cannabis. Vamos a profundizar más sobre este tema. Nos acompaña la doctora María Alicia Espinosa. Ella es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, quien participó de este seminario. Usted me corrige si estoy en... Presidenta. Estaba ahí. Recientemente terminé mis funciones, ahora hay otra presidenta. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Macarena. ¿Cómo vieron ustedes en el momento en que ustedes realizaban, cierto, este encuentro en la comuna de La Florida, autorizado, cierto, plantaban, cierto, cannabis con fines medicinales? Ya lo decía ahí Ana María Gasmuria, en abril ya van a poder tener la primera cosecha. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, lo vemos con cierta preocupación. La verdad que hoy nos juntamos la comunidad médica, ¿no es cierto?, a propósito de esta reunión que usted acaba de mencionar, pensando en que es muy importante que nosotros tenemos también una responsabilidad con la sociedad civil, de poder informar los aspectos más médicos, más biológicos, ¿no?, de todo lo que se está investigando. Sin duda que no podemos decir que está mal, ¿no es cierto?, que algunas personas busquen soluciones particulares a sus problemas, está muy bien, ¿no?, los comprendemos. Pero sin duda cualquier intervención terapéutica tiene que pasar por una serie de etapas de investigación. Debe ser muy bien analizado qué tipo de producto, ¿no es cierto?, qué tipo de dosis, cuáles son los gramos, qué tipo de planta, en este caso que estamos conversando, ¿no es cierto?, acerca de marihuana, cómo es que se va a producir, qué tipo de planta, no son todas las plantas iguales, y finalmente cómo va a ser el proceso de llegar a que esto sea un medicamento que pase por todas las etapas, ¿no es cierto?, que requieren pasar todas las sustancias, las moléculas que finalmente llegan a ser aprobadas, ¿no es cierto?, para uso sanitario. Y por lo tanto, en el tema marihuana no tenemos las suficientes investigaciones, no se ha pasado por todas las etapas, en muchas de las experimentaciones se ha llegado a niveles de certeza que son incipientes, ¿no? Y por lo tanto hay muchos casos que son quizás anecdóticos, que se ha podido ver que hay eficacia en una persona, en dos, pero necesitamos nosotros poder proponer algo médico para la población y que sea seguro. Es decir, no solamente tenemos que saber que en algunos casos es eficaz, sino que además tenemos que saber cuáles son los efectos adversos y cuáles son las interacciones, ¿no es cierto?, que puede tener con otros medicamentos. Y cuando usted habla de estas investigaciones y estas etapas que, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que usted ha señalado, no están concluidas, ¿estas investigaciones son solo en nuestro país? Porque ¿qué pasa con esos 23 estados en Estados Unidos que sí permiten la cannabis con fines medicinales y otros tantos países también en Europa que lo tienen permitido? ¿Ellos sí acabaron esta investigación? A ver, sin duda en Chile hay alguna investigación, eso es así. Y a nivel internacional también hay algunos estudios que han sido aprobados en términos de, por ejemplo, sustancias tipo cannabidiol, ¿no es cierto?, que está siendo investigado específicamente. Se ha hablado, por ejemplo, de la epilepsia refractaria. No han llegado a etapas finales, ¿no? No podemos decir que se puede aprobar para la epilepsia refractaria en general. Se ha aprobado en algún grupo específico, ¿no es cierto?, de pacientes que ha tenido buenos resultados. No podemos decir que va a ser para todos. Y así hay una serie de estudios que están todavía en fase de aprobación, digamos, o de etapas de investigación, más que de aprobación, porque no se conoce hace tanto tiempo. Es decir, se requiere el paso de muchos años y ver a largo plazo lo que ocurre en el uso, ¿no? Muchas veces las investigaciones empiezan en animales, por ejemplo, y tienen que pasar por otras etapas hasta ser probados en poblaciones. Aliviar los dolores del cáncer, aliviar las molestias de la quimioterapia, glaucoma, artritis, epilepsia, como usted lo decía, ¿cierto? Es lo que señalan, en lo cual puede funcionar la cannabis con fines terapéuticos. El doctor Sergio Sánchez decía hace algún instante atrás que existe evidencia para decir que tiene propiedades medicinales. Y el alcalde Rodolfo Carter señalaba que no podemos esperar, si es que podemos, ¿cierto?, aliviar los dolores de aquellas personas de nuestra comuna que están enfermos. ¿Eso es así? Y le pregunto de inmediato, ¿usted está en contra de que en este caso se despenalice el uso de la cannabis con fines terapéuticos?
A ver, yo creo que el asunto puntual, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en la Florida es muy comprensible. Se le ha dado mucho énfasis a en los medios de comunicación, o sea, de alguna manera tergiversado, ¿no es cierto?, esta idea de que la marihuana de pronto pasó a ser terapéutica y buena. Hay algunas investigaciones en que se ha probado que puede haber una línea de investigación y de tratamiento positivo. Hay alguna evidencia, ¿no? Pero la verdad que los estudios han sido insuficientes. Eso es lo que estamos tratando de decir. En los lugares, usted me preguntaba hace un rato, en estos países en que ha sido aprobado, no ha sido aprobado desde salud, desde los aspectos sanitarios, sino que han sido aprobados más bien por grupos específicos que han hecho una presión más bien legal, y finalmente los gobiernos han autorizado el uso, pero no desde una postura científica o desde las instituciones sanitarias. Usted dice entonces que la comunidad científica internacional en su mayoría coincide en que todavía los estudios no están acabados. Exactamente, ese es el punto. Y eso es lo que quisiéramos transmitir a nuestra población, que si bien es cierto, hay una línea de investigación en que algunos casos pudiera ser positivo, digamos, el tema de un medicamento terapéutico a través de una sustancia de la marihuana. La marihuana tiene 400 sustancias o más, ¿ah? Una de ellas es el tetrahidrocannabinol, ¿no es cierto?, que es la que produce todo el daño adictivo que está en la flor, la planta, en la raíz, el tallo, etcétera. Por lo tanto, uno de los elementos que es el que nos produce más problemas es el que nosotros vemos que produce daño perinatal, prenatal, en niños, en adolescentes y en adultos. Por lo tanto, hay tanta investigación en torno a eso que eso es lo que tratamos de que la gente conozca. Otra sustancia, ¿no es cierto?, que es el cannabidiol, tiene una posibilidad terapéutica. Es una de todas las más de 400 que tiene la cannabis. Por lo tanto, no es fácil investigar, no es fácil que se pasen todos los procesos, ¿no es cierto?, para que se requieran en una investigación seria, científica, en que debe ser no solo un estudio, sino que varios, en que se obtenga el mismo resultado final, ¿no? Ese es el método científico, que sea replicable. Por lo tanto, una experiencia aislada nos sirve como para que desde la comunidad científica podamos decir, se puede usar. Insisto en que bueno, existen 23 estados en Estados Unidos y otros países que utilizan la marihuana, bueno, en algunos de sus componentes con este fin terapéutico. Entonces ellos, al despenalizarlo o al dejarlo a disposición del paciente, el paciente cuenta con una herramienta más para muchas veces aliviar los dolores y los malestares de determinadas patologías. Eso no permite, ¿a usted no estaría a favor de que pudiera ser así en nuestro país mientras también avanza la investigación? Por supuesto, yo creo que la comunidad búsqueda científica estaría muy de acuerdo de que las investigaciones sigan su curso y que lleguemos a un final, digamos, en que podamos saber qué sirve y qué no sirve a partir de la marihuana, ¿no? Eso es algo que como sociedades científicas estamos muy de acuerdo. Ahora, eso se requiere de un proceso, ¿ah? Y otra cosa que no podemos desconocer, que para el dolor, para todas esas cosas que usted acaba de mencionar, ¿no es cierto?, que nos preocupan, existen otros medicamentos, existen otras instancias terapéuticas y que incluso pueden ser hasta más baratas, ¿no?, de consumir. ¿Y cómo evalúa usted, entonces, cómo evalúa usted la autorización que le dieron, ¿cierto?, al alcalde Carter y lo que ocurrió hoy en la comuna de La Florida? ¿A usted le parece entonces prematuro? Totalmente, totalmente. No hay evidencia científica y por lo tanto esa es una experiencia que va a tener un curso, que va a tener seguramente algún resultado, pero estamos muy escépticos. Vamos a conocer los resultados ya el próximo año, en abril, decía Ana María Gasmuri, en compañía del doctor Sergio Sánchez, que van a tener la primera cosecha ya y poder ver los resultados y efectos reales en los pacientes de la comuna de La Florida. Sin duda que puede haber, digamos, algún efecto subjetivo, pero los estudios científicos no se hacen de esa manera. Por lo tanto, ahí no hay un estudio científico. Nos encantaría poder conocer qué es lo que se está haciendo desde el protocolo más íntimo, no solo desde lo que se ha puesto en los medios. ¿Cómo va a ser ese estudio? Sería muy interesante, nos interesa. ¿Y qué mueve a aquellos facultativos que sí están a favor del uso de la medicina con fines terapéuticos, como el propio doctor Sánchez, que decía que sí existe evidencia para decir que tiene propiedades medicinales, si es que no es la investigación
¿Qué lo mueven a esos facultativos? Yo no conozco al doctor Sánchez, desconozco cuáles son sus puntos de vista. Eso, conozco lo que conoce todo el mundo, nomás que de alguna manera él está propiciando algún movimiento, ¿no? en torno a eso. Pero cuál es su método no lo conozco. Doctora, gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Muchas que tenga gracias una buena jornada. Gracias. Rápidamente los invito para que juntos revisemos el pronóstico del tiempo para este miércoles 29 de octubre.